Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tramando ESI. ¿Sabían que en 2005, un año antes de la aparición de la ESI, se sancionó la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Y qué venía a decir esta ley? Esta ley contempla que las infancias y adolescencias son sujetos plenos de derechos. Esto quiere decir que tienen los mismos derechos que las y los adultos, más un plus de derechos propios hasta alcanzar la mayoría de edad. Que tienen plena capacidad para participar, ser escuchadas y no discriminadas por ningún motivo, y considera a las personas adultas, a las organizaciones y al Estado como garantes de estos derechos. Por eso hoy vamos a hablar sobre el ejercicio de derechos. Hablar de derechos en relación a la ESI implica considerarlo como en distintas aristas. La ESI en sí está definida explícitamente a partir de la sanción de la ley 26.150 como un derecho. Por lo tanto, las escuelas, en este caso los establecimientos educativos, están obligados a abordar la ESI. No es que pueden elegir entre abordarla o no abordarla. El no abordaje de la ESI implica, por lo tanto, una vulneración de un derecho. Por un lado, la ESI se inscribe como política educativa dentro de un paradigma que define a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Este paradigma ubica a la escuela como efector de derechos, interrelacionado con otras instituciones y otros organismos. Hay una arista específica que tiene que ver con, le podríamos decir, una dimensión pedagógica de los derechos, y tiene que ver con que la escuela va a ser la encargada de desarrollar instancias de aprendizajes en donde niños, niñas y adolescentes no solo conozcan de manera enunciativa esos derechos, sino que puedan incorporarlos como una manera de no solo incorporar los derechos, de incorporar ese enfoque de derechos como una manera de percibirse, sentirse y ver el mundo en interrelación entre pares y dentro de una comunidad. A partir de esa percepción de sentirse sujeto y saberse sujeto de derecho, puede implicar que ante un derecho vulnerado se genere un acompañamiento individual en la restitución de ese derecho o para la restitución de ese derecho, o bien que se promuevan también desde la escuela algunas acciones específicas que propicien la participación grupal y colectiva de estos niños, niñas y adolescentes para pensar formas transformadoras de esos derechos vulnerados que suelen ser que suelen atravesar, los suelen atravesar grupalmente o colectivamente. Por ahí es necesario aclarar que la escuela no está en soledad en el momento de acompañamiento en la restitución de derechos. Ante un derecho vulnerado, la escuela va a trabajar en corresponsabilidad con otras instituciones u organismos, justicia, CPDEN, salud, otras instituciones educativas, para pensar estrategias que realmente puedan aportar a esa restitución, aportar de manera bien integral a esa restitución de derechos. La escuela siempre tiene la posibilidad de generar y de propiciar esos espacios de escucha. A veces van a ser dialogados, obviamente guiados por algunas preguntas que se hagan en un marco de confidencialidad, pero mediante un lenguaje verbal, y otras veces van a implicar que pongamos
que pensemos en torno a distintas posibilidades que tiene ese niño, niña y adolescente de comunicarse, de expresarse y de poder plantear algunos aspectos en los que se sentiría mejor de acuerdo en cuanto a la decisión o las decisiones que se están tomando para la restitución de sus derechos. La escucha nos pone a las personas adultas en un rol de responsabilidad de tomar eso que está diciendo para incorporarlo en una acción concreta. No es una escucha que entra por un oído y sale por el otro. Tiene que plasmarse en hechos concretos, en estrategias, en algunos rasgos particulares que tenga ese acompañamiento. Los docentes nos cuentan cómo es su experiencia con este eje y los estudiantes. Tenemos que tener muy claro de qué es un derecho, ¿no? Muchas veces los derechos y las obligaciones se vinculan de una manera casi inseparable y hacen creer, por lo menos a adultos y adultas, que cuando tengo un derecho tengo una obligación. Y en realidad, desde la perspectiva de la ESI y de todo, son derechos. Cuando uno tiene un derecho nadie te lo puede sacar, ¿no? Es como las obligaciones, digamos, en todo caso pasan por quien tiene que proteger ese derecho. Y los y las docentes tenemos como obligación empezar a detectar cuáles son esas vulneraciones que nuestros alumnos y alumnas padecen. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con niños o niñas que están siendo violentados? En todo su matiz, ¿no? Ya sea desde una violencia verbal hasta una violencia desde las más graves que hay que denunciar y dar intervenciones por ahí a otros ámbitos. En este sentido es como súper importante poder trabajar de manera integral, articuladamente e interdisciplinariamente. Pero lo que hay que tener en claro es que si la familia no acompaña lo que la institución tiene que saber, lo que tiene que saber el equipo directivo, que por sobre todo está el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, hay que siempre, por sobre todo, está cuidar a las infancias y a las adolescencias. Institucionalmente hay que tener un posicionamiento fuerte al respecto, porque si no caemos en la de, bueno, ellos crían así y ya está. Entonces hay que tener un posicionamiento fuerte y entender esta diferencia, ¿no? De que nuestros chicos tengan sus derechos no implica que tengan la obligación de. Es como una clave re importante. También siempre incentivo mucho a la organización estudiantil. Por ejemplo, donde yo trabajo no hay centro de estudiantes y muchas veces los derechos de los pibis les pasan así por arriba. Entonces está bueno que conozcan sus derechos, que conozcan que pueden presentar una carta. ¿Cómo se hace para presentar una carta? ¿Con quién tengo que hablar si necesito tal cosa? ¿Cómo puedo hacer para que mi voz sea escuchada? No dejar que las cosas sucedan y que pasen. Si los chicos y las chicas no conocen cuáles son sus derechos, no los pueden hacer respetar. Y nosotros como efectores como efectores de derechos, tenemos que tener la habilidad para hacérselos conocer, no solamente para que no se los vulneren, porque estoy sumamente segura que ellos y ellas bregan por sus derechos, pero si no los conocen no pueden hacer nada. Hey, tu voz vale. Y tenés tus derechos, entonces no tenés que dejar que esto es una situación de desigualdad, esto es una situación en que a vos un docente te está pasando por arriba, no. Creo que más en base a eso lo he trabajado, pero siento que es un eje en el que tengo que seguir indagando y planificando cosas más específicas. Sí he abordado por ahí el tema de los derechos en perspectiva histórica, por ejemplo, los derechos de las mujeres, trabajando siempre el contexto artístico, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los años 60, que hubieron diferentes derechos que adquirimos las mujeres y trabajar el contexto artístico y siempre trabajar la producción artística. Respecto a la ley de ESI, siempre les digo que cuáles son los objetivos, los trabajamos, se las llevo, ellos la leen, siempre la versión resumida, ellos preguntan, se interesan mucho y yo les digo que es una obligación impartirla y es un derecho de ellos
que el docente o la docente le lleve esos contenidos para que ellos los puedan conocer. Bueno, puede surgir también que en el aula te encuentres con diferentes ejercicios religiosos, ¿no? Esos ejercicios religiosos traen conflicto con algunos pensamientos que traen los chicos y con algunos pensamientos que las familias manifiestan. En este sentido es como súper importante estar posicionada, ¿no? Es como, bueno, a ver, existe este límite entre el respeto a las creencias, que por supuesto uno las respeta y las valora, y en el otro sentido el respeto del derecho a acceso a la información confiable que tienen los alumnos y las alumnas. Hay un negocio que no se puede hacer. En cuarto, particularmente desde NTIC, se puede abordar con los conceptos de huella digital, grooming, ciberbullying, sexting, pornovenganza, violencia de género digital. Hay un montón de conceptos que se pueden trabajar y, como digo siempre, lo que es la pauta publicitaria o las propagandas también y los medios masivos nos sirven para eso. Ahora en Argentina se están generando un montón de campañas. En su momento, cuando yo empecé con la curiosidad sobre estos temas, la mayoría de los audiovisuales eran de otros lugares, como Estados Unidos, Chile tenía muy buenas campañas también, pero hoy por hoy hay acá. Pero también es interesante saber que si hay una agencia de telefonía, por ejemplo, que me va a hablar de grooming, pero no me menciona el grooming, no me está aportando en nada, ¿no? O no me menciona el ciberbullying, pero me muestran que hacen ciberbullying, no me está aportando nada. Entonces yo algo que puntualizo y hago mucho foco siempre es en las cosas por su nombre, ¿no? Lo que hablábamos antes de identidad de género, bueno, es identidad de género. Esto que te está pasando a vos es violencia psicológica o es violencia simbólica. Y en el caso de las redes sociales, trabajar con la huella digital, que es muy difícil de borrar, saber que se puede ser víctimas de grooming o de ciberbullying y formar parte de un caso de ciberbullying sin hacer más que poner un me gusta o formar parte de un grupo, ¿sí? Saber a qué nos arriesgamos, pero me parece también que es sumamente importante es desde la parte reflexiva y no desde el dedo acusador, ¿no? Porque si vos les decís, y esto yo se lo digo mucho a los chicos y las chicas, si yo los reto y les digo a qué se van a exponer y qué mal que está que las redes estén en privado, no les va a importar. En cambio, si trabajamos juntos y juntas en que sepan que esa huella digital es difícil de borrar, que las etiquetas no son solamente las cosas que yo subo, sino también los que suben otras personas de mí, mis amigos o mis amigas, ¿no? Que queda registrado en la web y que es muy difícil que eso se vaya, y se genera una reflexión desde los propios chicos y chicas, es distinto. Yo he terminado clases donde te dicen, profe, ¿puedo sacar el teléfono para cambiar la configuración? Y ahí estás hecho, ¿no? No cuando te responden lo que ellos saben que vos querés que te respondan, ¿no? Entonces el dedo acusador no te sirve de nada, siempre la información es poder, lo bueno es estar dándoles esa información para que ellos y ellas tengan el poder de hacer las cosas como corresponde o lo que más los proteja a ellos y ellas. Y después lo que yo me hago aparte es, bueno, por ejemplo, este año quiero trabajar violencia de género. Quiero trabajar con algunas leyes, que los alumnos conozcan algunas leyes, pero me lo hago como una planificación aparte y, por ejemplo, digo, bueno, porcentaje, fracciones, lo voy a trabajar con casos, porcentaje de violencia de género, ¿no? O que los alumnos recolecten datos de casos de violencia de género, qué tipos de violencia de género existen, y bueno, y que ellos mismos puedan armar gráficos matemáticos de acuerdo a los datos recolectados. También he tenido algunas actividades muy buenas, que es que cada grupo se hacía su propia encuesta y la pasaba a repartir por los distintos cursos. Entonces recolectaba información y después venía y hacía sus propios gráficos, su propio análisis estadístico sobre esas encuestas. Pero bueno, como dije hoy, ciclo básico es como mucho más accesible poder trabajarlo con los contenidos. Por eso es que yo me hago mi machete cuando digo, bueno, este contenido está buenísimo para trabajar violencia de género, este contenido está genial para meter algo de identidad de género y este contenido está buenísimo para trabajar diversidad sexual, por ejemplo. Pero es algo como interno mío porque la realidad es que la escuela no lo pide.
y es como una organización de lo que yo quiero hacer, aparte que tengo que buscar el material, muchas veces arranco con una parte teórica, por decirlo de alguna forma, porque llevo algún relato o llevo algún corto de película, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre la parte matemática, pero después de haber charlado lo que significa, por ejemplo, la violencia de género, lo que es la identidad de género, la ley, qué es lo que dice, la diversidad sexual, por qué lo heterosexual no es la regla, no es la norma, ¿no? Que nos han enseñado que es la norma cuando en realidad no lo es. Y después recién ahí trabajamos la parte matemática. Pero bueno, así me manejo yo y por ahora la escuela no ha pedido nada distinto. No, yo creo que por ahí no específicamente diciendo a esto tenés que decir que no, pero trabajás mucho los acuerdos antes de las actividades. Juego, deporte o algo, siempre das pautas y se trabajan acuerdos. Y se trabaja mucho entre pares los acuerdos también. Y los límites. Entonces, vos trabajás toda la parte de hasta dónde, hasta no, es decir, de una manera no directa, es decir, con mi cuerpo, con esto no, con esto sí, pero sí trabajás dentro de una situación donde es importante la opinión de todos los que están trabajando ahí. Sí me han tocado acompañar situaciones de violencia de género a alguna que otra alumna que justamente después de algún taller de noviazgo sin violencia ha salido, y bueno, lo he tenido que hablar con el equipo de orientación escolar, también en consonancia, digamos, y de acuerdo con mi alumna en ese momento, pero no en la misma escuela. No en la misma escuela me refiero a golpes y demás, pero sí una situación de violencia psicológica entre estudiantes de la institución. Una alumna que me iba a plantearme que el novio la golpeaba, alumna de quinto, y el novio estaba en sexto. Yo lo acababa de ver hace 5 minutos al flaco, y que la chica me pegó el fin de semana, y siendo la primera persona que se lo contaba, y yo quedarme, ¿qué hago? ¿No? Y saber que, bueno, hay pasos para seguir, que no es que, bueno, contame todo lo que pasó dentro, no, hay pasos para seguir, para cuidar esa intimidad de la situación, bueno, todo eso que ahora lo puedo hablar con más soltura. En el momento no lo sabía. ¿Por qué? Porque hay una gran carencia en la formación docente de todo esto. No existe, ¿no? Por eso cuando yo les presentaba a mis alumnos que armamos como lineamientos para mis otros alumnos de formación docente, los grandes se asombraban, diciendo, esto no lo tenemos nosotros. Qué importante nosotros como futuros docentes conocer que existe todo esto. Y eso es un proceso también que fue mío, pero no me lo puedo desprender ni despegar de mis alumnos y mis alumnas. Yo no lo podría haber hecho si no fuera en paralelo con ellos. Hablar primero con la parte que en realidad fue a denunciar. Esta misma chica habló con la capacitadora en ese momento de noviazgo sin violencia, se habló con el equipo de orientación escolar, se labró un acta y ella quiso que quede todo por sentado, digamos, pero no quiso hacer denuncia. Pero sí reconoció que estaba siendo violentada psicológicamente. Esa relación terminó y se fue en ese momento, digamos, con todo anotado de cuáles serían los pasos y a dónde puede recurrir en el caso de que ella le vuelva a pasar con ese chico o con otra persona. Sí, estoy hablando de violencia de género. O, sí, violencia. Y que después venga un alumno y me diga, ¿sabes qué, profe? Pensando lo que hablábamos en clase, que salió de una noticia, y yo creo que soy violentada. Y vos decís, y salió de un tema que por ahí fue emergente. ¿Y por qué? Salió y porque me animé. No, bueno, mira, esas cosas acá no se hablan. Lo dejás para otra materia. O por ahí salió en tu clase de matemática. Y ahí ayudaste a una piba. Es re fuerte, pero ayudaste a una piba. También entender que una no tiene toda la verdad de todo y que lo que una piensa no es lo más adecuado siempre, pero sí poder brindar herramientas y problematizar y problematizarse. Cuando existen cuestiones más graves, ya ahí no hay negocio. Se charla interdisciplinariamente y se llama a niñez o a quien tenga que intervenir para poder restituir la seguridad de esos chicos. Pero nos damos cuenta también que en estas crianzas nos encontramos con muchas cosas que no están siendo respetadas, con muchos aspectos que no están siendo respetados. Bueno, entendemos también que hay una historia detrás de esas familias que, o sea, entenderlo, no sé si todos lo entienden, pero sí hay que hacer el ejercicio de poder entender que todos llevamos una historia de por ahí 2, 3, 4, 10 generaciones
que vienen haciendo esto y que esto funcionaba. Bueno, ahora esto no funciona más, el chirlo al chico porque si no, la sanción y el encierro porque si no, ¿qué es sancionar, qué no es sancionar? Bueno, todas esas cuestiones hay que problematizarlas con los chicos para que puedan tener la posibilidad de decir, y también con las familias. Es todo el tiempo un trabajo integral, me parece a mí. Cuando hablamos de derechos y obligaciones, quiénes tienen las obligaciones y quiénes tienen los derechos es como una clave importante. Y si hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, es el momento de escuchar la voz de ellos. Cuesta que haya una difusión activa y una concientización real, ¿no? O sea, te capaz que a veces te plantean, bueno, estos son tus derechos, defende esto, o cuando estás hablando con directivos te dicen, bueno, date cuenta que vos acá tenés que hacer así porque es tu derecho, pero no, y esto de realmente enseñarte, este es tu derecho, vos lo tenés que hacer cumplir por esto, esto y esto, este es el marco jurídico que te ampara, bueno, si viene un policía y te pide tal cosa, vos no se lo tenés que dar porque acá tenés marco jurídico que te dice que no tenés que hacerlo, y ese tipo de cosas no suele haber. Desde el centro de estudiantes a veces se intenta traer, pero digamos que está ahí. Lo más cerca que estuve de hablar sobre eso fue leer la Constitución, pero nunca abarcaron más cosas. Eso tipo literal, era en ciudadanía y era la única materia en la que podríamos hablar de más cosas que no sea solamente la materia, pero lo más cerca que estuve de saber mis derechos fue leer la Constitución. Y acá me sorprendí, sí, porque teniendo la escuela de educación sexual integral, pensé que no iban a hablar de eso. Hubo un caso en el que a mí me pasó de que una compañera fue acosada por otro compañero en la escuela. Y fuimos a hablar con los directivos para que hagan algo con el chabón, porque no hacían nada. Y lo que hicieron fue echar a mi compañera de la escuela porque decían que se lo estaba inventando todo. Me acuerdo de una vez, hace 2 o 3 años, que hubo unos problemas, hubo muchos casos de abuso en un 6º año y hubo muchos scratches a chicos de ese año, y lo que hizo dirección fue agarrar a todos los varones y los puso en un cuarto y les habló sobre consentimiento, salieron todos llorando. Fue muy fuerte, siempre dicen que fue interesante la charla y todo, pero digamos que fue como una vez particular, siempre que se intenta hablar de ESI, no se habla de deseo ni de consentimiento. Se habla de cosas importantes, pero digamos que deseo y consentimiento son 2 temas que hay que profundizar mucho más de lo que se ha hablado hasta ahora. Que hay gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa acoso en sí. Y que son acosadas o acosados y no se dan cuenta y no lo saben por el simplemente hecho de que no están informados. Y son cosas que en la escuela lo recontra tendrán que enseñar, porque es algo que pasa todos los días, lamentablemente, pero pasa todos los días. Y siento que es algo súper importante en realidad. Hay espacios donde puedes pedir ayuda, como hay espacios que deberías poder ayuda y no podés. Digamos, yo sé que si voy y hablo con ciertos profesores me van a dar la ayuda que necesito. Yo sé que si voy y hablo con ciertos preceptores van a, no sé, intentar... O sea, yo, por ejemplo, el año pasado tuve muchos problemas, no podía... personales, y digamos me colgué con la tarea como medio cuatrimestre y hablé con mi preceptor, me dijo, está todo bien, hablo con los profesores, te lo resuelvo, tranqui, hacelo cuando puedas. Y en ese sentido hay mucha gente copada que está ahí para ayudarte, que agarra su puesto y dice, sí, yo como profesor, como profesora, voy a estar acá y voy a ayudar a mis estudiantes a que aprendan y ayudarlos si están pasando un mal momento. Como hay profesores que dicen, no, o sea, a mí me entregas esto acá y no, y hasta ahí llegamos. Y eso por el lado más individual. Después está dirección, que normalmente es un buen espacio, que siempre te escuchan. Y está el equipo de orientación, que no. Tipo, es un lugar que está ahí, que debería funcionar, pero cuesta bastante que funcione. Entonces hay lugares de colegio que funcionan muy bien, como otros que no funcionan tan bien. Pero suele pasar, que no debería, que depende demasiado de las individualidades de la gente. Si alguien tiene ganas o no de ayudarte. Digamos que desde un colegio eso no debería ser. Simplemente por el hecho de ser adultos, les creen más porque piensan que nosotros nos inventamos las cosas, o como no queremos estudiar, no queremos hacer tarea, inventamos las cosas para tener tiempo libre o así. Entonces, no. Yo creo que sí, porque más allá de que los profesores tienen que pase algo extremo para que los profesores vayan y hagan algo,
más allá de eso son bastante responsables, así que yo creo que sí. Y después está el centro de estudiantes y la comisión de género, que son dos espacios que son muy abiertos, pero como en todos lados pasa, no tienen, digamos, la repercusión que debería tener el centro de estudiantes porque la gente no le encuentra el sentido que haya un centro de estudiantes. Entonces hay mucha gente que está pasando por muchos problemas y realmente no sabe a quién acudir, aunque se intenta hacer difusión todo el tiempo. No sé bien, porque la primera vez que tuve una presidenta del Consejo Estudiantil fue el primer año que estuve acá. Y fue la primera vez que escuché el nombre de eso. Porque después de los 3 años que estuve en Meteor Escuela, no se nombró, nunca. Por ejemplo, este año una cosa para lo que estamos organizando es para hablar sobre el código de vestimenta, que es bastante arcaico. Y en ese tipo de cosas siempre hay una re buena organización y, digamos, a veces una buena escucha también desde el cuerpo docente y el cuerpo de dirección. Pero si llegas a ser presidente ahora, lo primero que haría sería, por ejemplo, poner Consejo Sexual Integral. Este fue el 4º capítulo de Tramando ESI. Esperamos que te haya gustado y si te quedaste con ganas de saber más, siempre podés consultar en la web de la plataforma ESI. Nos encontramos en el 5º capítulo.